porque dentro de los tipos de estudio, ese es el de mayor evidencia, el ensayo clínico controlado, aleatorizado. Controlado es porque tiene un grupo control, ¿verdad? Aleatorizado. Entonces, alguien que hizo un metaanálisis de un aleatorizado controlado va a tener, o sea, es la máxima evidencia científica. Ahora, usted me dice, mire, por otras razones yo no pude hacerle un análisis estadístico, entonces se queda en una revisión sistemática que también es el de mayor evidencia, o sea, viene siendo el siguiente en evidencia científica. Hay autores incluso que no distinguen estos dos, se le llaman revisiones sistemáticas a todo, ¿verdad? Y aquí también incluyen en las máximas estudios de, o sea, que han tenido una evaluación bastante rigurosa, las guías de práctica clínica que han sido bien revisadas, porque hay unas guías de práctica clínica que no han sido tanto. Entonces, recordemos que es una recopilación de información de varios autores y que ha sido, pues, para hacer una guía de manejo, es porque tiene una evidencia muy alta la recopilación que han hecho. Entonces, esto es prácticamente como se resumen los tipos de estudio y he tomado a bien ponerles esta pirámide de la medicina basada en evidencia porque es algo que hoy en día prácticamente rige nuestra búsqueda de literatura, ¿verdad? Ahora, ustedes me van a decir, mire, y yo quisiera hacer un metaanálisis. Sí, pues sí, puede ser, pero son estudios muy complejos de realizar, son caros, se necesitan organizaciones que lo respalden, que lo patrocinen hasta cierto punto, en el sentido de que le den dinero, no que le orienten los resultados, pero para fines de tesis, pues obviamente a veces hay que empezar desde los estudios transversales, que ni siquiera eso podemos hacer, ¿verdad? Entonces, ustedes yo sé que sí, porque ustedes han tenido una formación desde los primeros años, pero no en, por lo menos en nuestro país, no en todas las universidades nos han formado con este enfoque. Entonces, es bien importante aprender desde lo más básico. Y ya después ustedes, yo les decía la vez pasada, un estudio transversal nos puede dar la base para estudios de casos y controles o para estudios siempre transversales comparativos en el tiempo, ¿verdad? O sea, no es lo mismo una recopilación en 2015 que en 2020, 2025, puede ser cada quinquenio, cada año, cada 2 años. O para comparar, por ejemplo, prepandemia, cómo era el comportamiento de una enfermedad y ahora durante la pandemia, cómo se ha comportado, ¿verdad? O si los programas han mejorado o han empeorado. Vaya, la siguiente diapositiva sí ya son propiamente la clasificación de los tipos de estudio y aquí estamos viendo es otro tipo como para poder ver las características que tienen estos tipos, ¿verdad? Los tipos de estudios se pueden clasificar de acuerdo a la asignación de la exposición, el número de observaciones por individuo, los criterios de selección de la población del estudio, la temporalidad y la unidad de análisis. Veamos aquí, el ensayo aleatorizado tiene una asignación de la exposición aleatoria. El número de observaciones por individuo es longitudinal porque se lleva en el tiempo, son varias las que se hacen. No hay criterios de selección de la población estudio tan, como les diga, que tenga que ver de acuerdo a la enfermedad, ¿verdad? O sea, puede ser que sean personas sanas, no necesariamente estemos evaluando eventos, una enfermedad o una exposición. En la temporalidad es prospectivo, ¿verdad? Son estudios que se vigilan o se controlan incluso después de haber iniciado la investigación y la unidad de análisis siempre va a ser el individuo. En los pseudoexperimentales, la asignación de la exposición es por conveniencia, por eso es que no lleva la aleatoriedad y el número de observaciones siempre es longitudinal y en lo demás es igual que el experimental puro. Los de cohorte, la asignación de la exposición está fuera del control del investigador, es prácticamente en todos los estudios, cohorte, casos controles, estudios de encuestas, que es el mismo transversal, son fuera del investigador, ¿verdad? Los ecológicos o de conglomerado, esta es la diferencia, son estudios que la unidad de análisis son un grupo o población. Por ejemplo, cuando sacamos la tasa de natalidad, son estudios que, por ejemplo, han tomado en cuenta toda la población, ¿verdad? O yo les digo la tasa de mortalidad, son más que todo ese tipo de estudios que incluyen a toda la población y no podemos dar información exclusiva de un individuo, a diferencia de los otros estudios. Los ecológicos se clasifican también dentro de los estudios descriptivos, observacionales descriptivos. Y
Nos habíamos quedado aquí en cohorte, ¿verdad? Aquí siempre son longitudinales, los criterios de selección de la población es de acuerdo a la exposición, que ya se los voy a explicar más adelante. Puede ser prospectivo o retrospectivo. El de casos y controles, lo que se diferencia es que los criterios de selección de la población es de acuerdo al evento, ya se los voy a explicar, y también puede ser prospectivo o retrospectivo. En el estudio de encuestas siempre es transversal, ¿verdad? Por eso es que se llaman así, estudios transversales o encuestas. Y siempre son retrospectivos. Eso quiere decir que yo no, por ejemplo, si yo saco la prevalencia de sobrepeso, obesidad, eso es de antes. O sea, yo tomé la investigación ahorita y la persona ya tenía esta enfermedad. Entonces, no voy hacia adelante en la investigación, sino hacia atrás. Bien. En esta diapositiva vamos a ir viendo cada uno de los estudios, ¿verdad? Este es el ensayo clínico aleatorizado y estamos viendo la población blanco, el número de personas elegibles, número de participantes. Aquí lo que me interesa es que vean aquí inicia el estudio. Esta es la población de estudio de forma aleatoria. Tengo dos grupos, un grupo expuesto, un grupo no expuesto, o un grupo con medicamento, un grupo sin medicamento. Y luego mido los eventos en el tiempo, lugar y persona y luego se hacen las medidas y le doy seguimiento en todo el tiempo. Luego vemos, estos son los estudios de cohorte prospectivo. Vemos que tenemos nuestra población blanco, número de elegibles, número de participantes. Aquí inicia el estudio. Tengo un grupo expuesto, un grupo no expuesto. ¿Qué son los cohortes? Cuando yo elijo a las personas de acuerdo a la exposición a una enfermedad, o llamémosle factores de riesgo. Es decir, por ejemplo, hay personas que viven alrededor de una antena, un ejemplo. Entonces, estas personas están expuestas a este factor de riesgo o pueden no estar expuestos, ¿verdad? Pero tienen las mismas características. Entonces, yo voy a comparar con esos grupos, esas personas que están expuestas y puedo hacerlo de dos formas. Digamos, voy a elegir los que están alrededor de esta antena y vamos a ver que hay unos que desencadenan la enfermedad, ¿verdad? Que aquí está el tipo de evento, o sea, desencadena el evento, y hay otros que aunque estén alrededor de la antena, no desencadenan el evento. Entonces yo voy a caracterizar qué tiene esta población versus la otra, que por qué un grupo sí desencadena la enfermedad y otro grupo no lo desencadena. O puede ser que nada más de verdad me centre en el factor de riesgo, digamos, la exposición a la antena, y tome otro grupo que no está expuesto a la antena, pero que también tiene las mismas características sociodemográficas, para ver si de verdad es este factor el que me desencadena la enfermedad. Porque puede ser que haya gente que desarrolla, por ejemplo, un cáncer, esté expuesto a esto o no esté expuesto. Entonces, eso es lo que yo voy a medir en el tiempo. A diferencia de los estudios de casos y controles, que les voy a enseñar de un solo este esquema, en el cual a mí me interesa, que aquí tomamos a la gente que ya enfermó. Si se fija, el de cohorte es de acuerdo a la exposición del factor de riesgo. En el de casos y controles, la gente ya tiene cáncer. Entonces, yo lo hago retrospectivo. Por eso el de casos y controles casi siempre es para atrás. Y si ustedes se fijan en este esquema, aquí inicia el estudio y vamos hacia atrás. Entonces dice, los casos van a ser aquellas personas que desarrollaron la enfermedad. Y los controles van a ser las personas que no han desarrollado la enfermedad y las voy a medir hacia atrás. O sea, voy a ir a hacer una recopilación, ya sea mediante expediente clínico o mediante entrevista a estas personas para preguntarles qué tenían en ese momento, qué sentían o describir las características sociodemográficas de ellos, ¿verdad? Entonces, con base a ello es que prácticamente se hace la comparación. Dentro de los estudios de cohorte, que estábamos viendo este esquema, hay estudios de cohorte prospectivo, es decir, que el estudio empieza, que la investigación empieza aquí del lado izquierdo y sigo hacia adelante. Y hay estudios de cohorte retrospectiva, es decir, que el inicio del estudio está aquí del lado derecho y voy hacia atrás, ¿verdad? O sea, yo puedo medir en el tiempo, pero buscando antecedentes en estas personas, se pueden estimar también medidas de incidencia en ese tipo de estudios. Solo recuerden que el cohorte lo que elige es el grupo expuesto versus el grupo no expuesto. No es el evento, no ha desarrollado la enfermedad. Bien, dentro de las ventajas y desventajas de los estudios de cohorte,
Las ventajas es que son más cercanos a un experimento. Yo les decía que dentro de los descriptivos, el cohorte es el que más evidencia tiene, más peso científico. La relación temporal causa-efecto es verificable, se pueden estimar medidas de incidencia, se pueden estudiar varios eventos y se pueden fijar criterios de calidad en la medición del evento. Y la ventaja es que disminuye el sesgo de selección, ¿verdad? O sea, de selección de los participantes. Porque estamos hablando de exposición, no estamos hablando de eventos, no tienen la enfermedad todavía. Las desventajas es que cuando se trata de eventos poco frecuentes, la complejidad y el costo pueden aumentar, ya que se requiere estudiar y seguir un gran número de participantes. Son estudios difíciles de realizar porque muchas veces desisten las personas, se salen del estudio precisamente por el tiempo, ¿verdad? Vaya, este es el de casos y controles que ya les expliqué el esquemita, ¿verdad? Recuerden que va hacia atrás, ¿verdad? Los casos que han desarrollado la enfermedad versus los que no. Y esto es para el análisis estadístico que lo vamos a ver más adelante, que son las tablas 2 por 2 que nos van a decir más que todo la parte de los riesgos relativos y absolutos que pueden tener ellos, pero lo van a ver más adelante. Estas son las ventajas y desventajas de los estudios de casos y controles. Las ventajas son eficientes para el estudio de enfermedades raras y para estudiar enfermedades con periodos de latencia o inducción muy prolongados. Imagínense hacer un corte en enfermedades que pueden tardar hasta 10 años, puede ser que se nos dificulte hacerlo. A veces sale mejor un casos y controles para ese tipo de enfermedades. O las enfermedades raras, porque una enfermedad rara, o sea, hacer un corte, es decir, no vamos a tomar personas tan fácilmente de una enfermedad, sino que sale mejor que si ya enfermaron, describimos de forma retrospectiva quiénes enfermaron y quiénes no, según sus características y factores de riesgo, pero ya enfermos hacia atrás. Se pueden estudiar varias exposiciones simultáneamente y en comparación con los estudios de cohorte son menos costosos y pueden realizarse en menor tiempo. Las desventajas no se pueden estimar de manera directa medidas de incidencia o prevalencia, son susceptibles al sesgo de selección de los participantes, ¿verdad? Problemas para definir población fuente de estos casos, porque a veces no sabemos a quiénes vamos a poner de casos, a quiénes vamos a poner de controles, porque los controles tienen que ser personas que tengan similares características, ¿verdad? No vamos a agarrar a cualquier persona. De preferencia que vivan en el mismo lugar, que tengan las mismas edades y que no hayan desarrollado la enfermedad. Problemas para medir adecuadamente la exposición. Bien, estos son los estudios transversales o de encuesta. Aquí tenemos siempre nuestra población blanco, el número de personas elegibles, número de participantes, se seleccionan de forma aleatoria y se realiza el estudio, ¿verdad? Fácil. Solamente pasamos una encuesta, se determina el antecedente de exposición y la ocurrencia del evento en la población en estudio y luego tabulamos. Las ventajas de los estudios transversales son eficientes para estudiar la prevalencia de enfermedades. Recordemos que prevalencia son todos aquellos casos nuevos o antiguos de una enfermedad en un periodo de tiempo determinado y lugar determinado. Por lo general son enfermedades crónicas. Las prevalencias son para enfermedades crónicas y la incidencia para enfermedades agudas. ¿Por qué esa diferencia? Porque en la incidencia yo necesito saber el día 1 de la enfermedad. ¿Por qué para dengue sí podemos decir incidencia? Porque yo sé cuándo la persona empezó fiebre, ¿verdad? O sea, la persona le dice, ¿cuándo inició usted su proceso febril? Ay, hace 2 días. ¿Verdad? El viernes, el jueves, el lunes, y le dan el día exacto en el que empezaron. Entonces podemos tener el inicio de la enfermedad. En cuanto a la prevalencia, no sabemos exactamente desde cuándo tiene la hipertensión arterial. No le puedo decir, mire, el lunes se me subió, así solo con un evento aislado no puedo tampoco diagnosticar hipertensión arterial. Entonces, para las enfermedades crónicas usualmente se usa el término de prevalencia porque no podemos determinar el día 1. Además de los estudios transversales, otra ventaja es que se pueden estudiar varias exposiciones, son poco costosos y se requiere poco tiempo para realizarlos. De las desventajas, problemas para definir y medir exposición, precisamente por eso, porque yo no sé cuándo, desde cuándo tiene ese problema, ese factor de riesgo, el sesgo de selección y de casos prevalentes. ¿Por qué ese sesgo de casos prevalentes? Porque imagínense, yo hago en una población, digamos, yo me voy allá a la Asociación de Diabetes y digo, quiero saber cuál es la prevalencia de las personas con diabetes. Me va a salir como el 100%, ¿verdad? O el 95%, porque me fui a un lugar
donde solamente personas con diabetes hay. Entonces, obviamente, por eso se dice sesgo de selección de casos prevalentes. O si yo me voy a zonas donde sé que hay una hipertrigliceridemia, la prevalencia me va a salir alta, a diferencia de otro tipo de poblaciones más completas que me pueden dar un dato a nivel país, por ejemplo. Ahora, si yo quiero saber específicamente de una población en el que yo ya sé que la exposición puede ser elevada, entonces valdría la pena hacer estudios para saber la prevalencia específicamente de ese lugar. La relación causa-efecto no siempre es verificable y esas son las cosas que aquí en los transversales hay que tener mucho cuidado. En los transversales nosotros podemos sacar estudios nada más con estadística descriptiva, o sea, del lugar donde hemos hecho el estudio, y podemos también hacer análisis de estadística inferencial, es decir, a partir de una población generalizar a nivel país, pero hay que tener cuidado precisamente por eso. Como les decía, de los casos prevalentes, si yo quiero hacer una inferencia a nivel país, tienen que tener homogeneidad en las poblaciones, tienen que tener las mismas características, si todos revueltos, no es que voy a agarrar específicamente a personas con diabetes, con hipertensión arterial, con obesidad, sino que todos revueltos para poder sacar una inferencia estadística mejor. Y eso lo vamos a ver en la clase de muestra, población y muestra. Dentro de las ventajas y desventajas de los estudios ecológicos, que les mencionaba que estos son a nivel poblacional, ¿verdad? Se pueden estudiar grandes grupos poblacionales, son relativamente fáciles de realizar, aumenta el poder estadístico, aumenta la variabilidad en exposición y se pueden utilizar información de estadísticas vitales, que es lo que yo les hablaba, ¿verdad? Las tasas de natalidad, mortalidad infantil, mortalidad bruta, o sea, todo ahí, para toda la población se puede sacar. Las desventajas, no se tiene información del individuo, por lo que no se puede ajustar por diferencias a nivel individual. O sea, yo no voy a saber qué persona está expuesta, qué persona tuvo el evento, o sea, si ese niño falleció, digamos, la tasa de mortalidad infantil es del 16%, un ejemplo, entonces no voy a saber ese niño de qué murió, ¿verdad? No voy a saber qué características tenía la madre, sino que va a ser un dato grueso poblacional. Luego tenemos los alcances que puede tener un estudio cuantitativo. No es lo mismo el tipo de estudio que los alcances que pueda tener. Hay estudios que tienen un alcance más que todo exploratorio, ¿verdad? Pueden ser los mismos descriptivos con fines exploratorios en el sentido que no tenemos una línea de base, no tenemos nada, no es un estudio que todavía no ha sido eh, indagado a profundidad o hay muchas dudas en el tema. Entonces se puede hacer un estudio exploratorio, que casi siempre es lo que antecede a un descriptivo puro, ¿verdad? Luego descriptivo, como su nombre lo dice, correlacional, que lo que yo quiero saber es el grado de asociación entre dos variables, es decir, qué peso tiene que el alto consumo de sal de verdad me desencadena una hipertensión arterial, o el alto consumo de tabaco me vaya a ocasionar un cáncer de pulmón. O sea, si en realidad en mi estudio eso hay una correlación entre ambas variables. Y el explicativo es cuando yo ya determino causa-efecto. O sea, yo les puedo decir, esta es la causa de tal enfermedad, que es lo que todos los estudios quieren lograr. Quieren lograr predecir qué es lo que está sucediendo. Ese es el fin último de la ciencia, o sea, lograr acercarnos a la predicción lo más que se pueda. Y finalmente, aquí están las descripciones de los alcances de estudio. Los exploratorios investigan problemas poco estudiados, indagan desde una perspectiva innovadora, ayudan a identificar conceptos promisorios y preparan el terreno para nuevos estudios. Los descriptivos consideran al fenómeno estudiado y sus componentes, miden conceptos, definen variables. Los correlacionales ofrecen predicciones, explican la relación entre las variables que yo les decía y cuantifican esa relación, o sea, qué tan cerca, qué tan fuerte es esa asociación entre ambas variables. O puede ser que no tengan ninguna relación y por lo tanto yo descarto en mi estudio que la sal desencadena hipertensión arterial. O sea, en mi estudio puede ser que yo no encuentre eso. Y para eso todo eso se hace con pruebas estadísticas. Los explicativos determinan las causas de los fenómenos y generan un sentido de entendimiento.
son sumamente estructurados. Acuérdense que los explicativos ya van buscando una causa-efecto, puede ser que un cohorte tenga este alcance y por eso se acercan un poquito más a los experimentales, ¿verdad? Y los experimentales, por supuesto, son explicativos, porque ese es su fin último. Son los estudios más estructurados. ¿Por qué les decía yo aquí en la pirámide? A veces un cohorte no necesariamente tenga un bajo valor. Porque imagínense que si yo hago un estudio experimental y estas personas corren el riesgo de que mueran, entonces por cuestiones éticas no sería conveniente hacer un estudio experimental. Imagínense, yo les doy una sustancia y todos se mueren, eso puede ser sumamente peligroso y hasta demandable. Entonces sale mejor hacer un estudio de cohorte. Entonces yo voy a decir, no, yo la verdad que sé que ese grupo está expuesto a un factor de riesgo y mejor lo voy a medir en el tiempo a ver quiénes mueren, a ver quiénes no. Pero no es que yo les voy a meter algo. ¿Para qué? Acelerarles el proceso de la muerte. Vaya, con esto termino la clase, chicos. Este es uno de mis temas favoritos. La verdad que, como les digo, esto nos ayuda a la literatura. Ustedes si quieren buscar, ya saben que si solo con leer van a saber si esto es un estudio descriptivo, si esto es un estudio cohorte, un estudio casos controles o un estudio experimental. Cuando ustedes vean ahí, todavía les ponen no aleatorizado o un estudio aleatorizado controlado, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas? Muchas gracias, doctora. ¿Ha quedado claro? Buenos días. Buenos días. Tenía una pregunta. Dígame. Hay unos ejercicios que están en la U virtual. Entonces, ¿esos tenemos que mandarlos o solo para práctica nada más? Somos que todo para práctica. La evaluación va a ser un examencito. Los ejercicios son todo para que ustedes practiquen. Bueno, está bien. Muchas gracias, doctora. Bueno. Gracias, doctora. Vaya. ¿Alguna otra? Gracias. Gracias, doctora. Vaya. Ojalá les haya quedado bien clara la clase. Sí, doctora. Vaya, y hay disculpen. Sí, doctora, muchas tuve gracias. problemas técnicos para meterme y que se fue la luz al inicio. Hoy ha sido un día que creí que no iba a terminar a las 9, pero sí. Vaya. Bueno, que tengan buen fin de semana. Cualquier cosa. Ah, miren, también el grupo A. Hagan un grupo de WhatsApp para la asesoría de tesis. Y les voy a dar aquí ahorita el número del teléfono del doctor Mendoza para que armen el grupo de asesoría de tesis del grupo A. Porfa. Les voy a dar ahorita el número. Es el 7989-9666. 7989-9666. Los representantes de cada subgrupo, que serían 28, hagan un grupo de WhatsApp y ese grupo agreguen al doctor Mendoza. Asesoría de tesis grupo A 2021. Solo los que estén en el Hospital El Salvador, ahí vamos a hacer otro grupo. Los grupos, las personas del grupo A que estén en unidad de salud, hacen un grupo solo con el doctor Mendoza. Y los que estén en el Hospital El Salvador, vamos a estar nosotros dos. O sea, tanto el doctor Mendoza como yo. Perfecto, doctora. Está bien, doctora. Vaya, excelente. Gracias. Buen día. Gracias a usted.